Atención, atención, los días de Pedro Sánchez en el poder podrían estar contados y esto depende de algunas cuestiones que no tienen nada que ver por todo lo que tú estás imaginando que está haciendo Pedro Sánchez en España. Nada que ver con la corrupción, nada que ver con todas las cuestiones judiciales de su partido. Hay cosas más importantes a nivel geopolítico que se están gestando, movimientos tectónicos que podrían llevar a Ursula von der Leyen a dejar de ver en Pedro Sánchez, a dejar de tener en Pedro Sánchez su ojito derecho, dependiendo sobre todo de lo que vaya a ocurrir en la guerra de Irán. Son cuestiones mucho más globales, más importantes y que tienen que ver también con ese informe reciente que ha publicado Voz Populi, que está manejando la administración Trump en Washington, acerca de la posibilidad de sacar a debate público el tema de la soberanía de Ceuta y Melilla, comenzando a meter en la mesa, poner en la mesa el cuestionamiento de si Ceuta y Melilla deberían ser territorio de Marruecos. Y esto, lamentablemente, será consecuencia de cómo se vaya moviendo Pedro Sánchez en el tablero mundial y de si seguirá lanzándose en los brazos de China o acatará las consignas de la OTAN. Quizás todos estos elementos que te estoy dando te cuesta unirlos en un razonamiento claro, pero te lo voy a contar todo en este vídeo. Vas a alucinar, literalmente, no te lo pierdas. Acompáñame hasta el final porque, como siempre, te iré desplegando primero los elementos para después construir el puzzle y la imagen, la fotografía, la tendrás completa justo al final. Y además, te doy un incentivo más para que llegues hasta el final. Es que te voy a contar por qué Israel nunca, jamás revelará nada de Pedro Sánchez y del Pegasus. Porque, entre otra cosa, le interesa que Pedro Sánchez esté en el poder. Sí, curiosamente. ¿Por qué le interesa a Israel que Pedro Sánchez esté en el poder? Vas a alucinar. Venga, vamos con el vídeo. Así es, recordarás hace unos días que comenté esta noticia de Voz Populi, una exclusiva. La Casa Blanca maneja un informe contra España con referencia a Ceuta y Melilla favorables a Marruecos. ¿Qué hay detrás de todo esto? Es un movimiento geopolítico tectónico, telúrico, brutal. Tenemos que verlo, pero antes quiero mostrarte toda una serie de cuestiones, porque ahora mismo el posicionamiento de Pedro Sánchez en Europa está en entredicho por muchas cuestiones. Tampoco ha gustado a Europa esto de la cumbre que ha llamado en defensa de la democracia, el tipo de mandatarios que han acudido, que Europa, que una ciudad de Europa, un país de Europa, sea sede de este tipo de aquelarres, ¿no? No ha gustado nada y de hecho el contraste con el tema de María Corina Machado ha llamado poderosamente la atención del resto de democracias europeas que, sin embargo, están posicionadas a favor precisamente de María Corina Machado, ¿no? No está gustando también el posicionamiento de los medios de comunicación tradicionalmente democráticos que son cada vez más de corte populista, como es El País o como es la SER, ¿no? Manuel Rico sobre el rechazo de María Corina Machado al reunirse con el gobierno. Desde su mentalidad golpista, es ella la que no entiende que sean elecciones impecables. El gobierno ha evitado un mal trago. Junto con Rute, es la persona que más ha arrastrado su dignidad. Esto es lo que decía la SER, una radio que debería ser un poquito más democrática en ese sentido y que cada vez está mostrando un tic extremista. Tan es así que, fíjate lo que publicaba Lupe Sánchez, ¿no? El PSOE se ha mimetizado con Podemos y la SER con Canal Red. Los medios de comunicación sanchistas son cada vez más populistas. No está gustando el discurso asociado al gobierno sobre determinados posicionamientos. Obviamente, María Corina Machado en Europa está considerada como una defensora de la democracia, del Estado de Derecho, contrariamente a quien, sin embargo, ha apoyado, ¿no? al gobierno, a la dictadura de Maduro, que ha sido precisamente Zapatero, Pedro Sánchez, etc. Esto no está gustando, este tipo de deriva no está gustando, está alarmando mucho a los países europeos, sobre todo porque esta deriva prácticamente convierte a España en un proxy cada vez más próximo, nunca mejor dicho, a China. Y el hecho de acercarse a China, acercarse a los BRICS, tener un país más próximo a los BRICS que a la OTAN, fíjate, el gobierno ha evitado un mal trago junto con Rute, es la persona más arrastrada, ¿no? Dicho en una cadena subvencionada por el gobierno prácticamente, ¿no? Entonces,
o más que, si no es subvencionada, al menos con un discurso favorable al gobierno, ¿no? Que pertenece a la red clientelar del gobierno de España. Por tanto, esto no está gustando que España tenga esa deriva hacia los BRICS, ¿no? Y el tema de China, la visita a China, el hecho de que España se convierta con Pedro Sánchez en la puerta de entrada de China a Europa, es un tema bastante peligroso teniendo en cuenta que Ursula von der Leyen recientemente ha dicho esto, ¿no? Debemos tener éxito en completar el continente europeo para que no sea influido por Rusia, Turquía o China. Ojo, bien, esto es lo que ha dicho Ursula von der Leyen. Por tanto, lo que no gusta a Europa, que precisamente China influya en Europa a través de Pedro Sánchez. Pero también es cierto que en la medida en la que esté controlado todo en España, quizás sea más fácil para la Unión Europea controlar la influencia china porque la tiene ubicada, ¿no? Pero cuidado porque aquí hay una suerte de discordia entre Ursula von der Leyen y Mark Rutte, porque si bien Ursula von der Leyen habla de Rusia, Turquía o China, Mark Rutte deja claro que Turquía forma parte de la OTAN, es territorio OTAN y que, bueno, no hay nada que hacer. Sí que hay acuerdo entre Mark Rutte y Ursula von der Leyen sobre la posición de China. Es decir, cuidado con China, aunque Ursula von der Leyen podría estar jugando a dos bandas, en el sentido de que Ursula von der Leyen es una profunda europeísta. Considera que en la medida en la que la OTAN siga bajo las órdenes de Donald Trump, pues posiblemente Europa tenga que buscar su propio camino a nivel de defensa y poquito a poco desvincularse y pensar por sí misma, ¿no? El hecho de pensar por sí misma Europa obligaría a Ursula von der Leyen mantener las puertas abiertas con China, puesto que no teniendo a Estados Unidos como socio preferente, entonces estaría bien jugar a dos bandas, ¿no? No cerrarse la puerta necesariamente con China. Y en eso, no cerrarse la puerta con China, muy probablemente Pedro Sánchez podría ser un aliado clave, puesto que es la persona que mejor relación tiene con China y que podría servir de puente entre la Unión Europea y China. Hasta aquí, Pedro Sánchez podría incluso mostrarse como imprescindible para que Europa mantenga una buena relación con China. Pero claro, esto no gusta a la OTAN. La OTAN obliga a elegir. O estás con nosotros o estás en contra de nosotros. Si te echas en brazo de China, entonces todos los privilegios que tienes a nivel de inteligencia y posicionamiento estratégico geopolítico a nivel mundial por pertenecer a la OTAN, tendremos que quitártelos para darlos a otro socio, porque no nos vamos a fiar de ti. Y cuidado porque ese discurso comienza a gestarse dentro de la OTAN y de parte de Estados Unidos. Publicaba esto hace unas pocas horas Clash Report. La Casa Blanca está redactando una lista escalonada que clasifica a los miembros de la OTAN según su apoyo a las acciones de Estados Unidos, especialmente en la guerra de Irán. Los aliados considerados modelo podrían recibir beneficios, mientras que otros podrían enfrentar consecuencias como una reducción en la presencia de tropas o la cooperación o incluso sanciones. No hay que olvidar que en Europa gobiernan estas tres mujeres y que si bien para Ursula von der Leyen, que puede jugar a dos bandas, manteniendo a Pedro Sánchez como socio preferente, como interlocutor para China, y a Pedro Sánchez gustarle esa opción, hay otra persona, Kaja Kallas, que es otanista pura, que no se lleva bien con Pedro Sánchez, han tenido encontronazos ya en pasado, que ha rechazado precisamente, ha sido quien ha puesto voz al rechazo de Europa al posicionamiento de Pedro Sánchez con respecto a Israel, de romper ese acuerdo con Israel, ha sido rechazado y quien lo ha hecho público, quien ha sido portavoz de ese rechazo ha sido precisamente Kaja Kallas, con mucho gusto de cerrarle la puerta en todos los morros a Pedro Sánchez porque no se llevan nada bien, no se cae nada bien, ¿no? Por tanto, cuidado porque efectivamente Kaja Kallas es uno de los socios prioritarios de Marruecos, que desde luego es uno de los mayores competidores, bueno, llamarlo enemigo, de España. Eso es importante. Fíjate lo que decía Kaja Kallas. Marruecos, eso hace menos de una semana, Marruecos es un socio cercano, confiable y estratégico para la Unión Europea. Fue un placer reunirme con el ministro de Asuntos Exteriores, Nasser Bourita, en Rabat. La Unión Europea es el mayor socio comercial de Marruecos y el mayor inversor extranjero. Mayor inversor, Europa. Esta base de nuestra asociación ya es muy sólida, pero la haremos aún más fuerte, incluyendo en áreas como la seguridad marítima, la resiliencia y frente a amenazas híbridas, es decir, mapa geopolítico y defensa. Estas declaraciones de Kaja Kallas son un torpedo a la línea de flotación de España. ¿Por qué?
porque efectivamente van en línea con esto que acabo de comentar, de que Estados Unidos estaría preparando, tiene un informe precisamente sobre aquellos socios que considera preferentes, que considera de fiar, y aquello que considera de no fiar. ¿Y dónde está España en los socios de no fiar? ¿Y dónde está Marruecos en los socios de fiar? Tal como queda en las palabras de Kaja Kallas. Tan es así que, fíjate lo que ha ocurrido. Ceuta y Melilla para Marruecos. Comienza a salir, a hacerse público, a ponerse en la mesa el debate sobre a quién pertenece o a quién debería pertenecer Ceuta y Melilla. El dossier del que Trump fue informado aboga por abrir el debate sobre la soberanía de las ciudades autónomas en pleno idilio de Estados Unidos con el país magrebí. Entre que Sánchez se entrega a los brazos de China, se convierte en socio de no fiar por incluso realizar cumbres con los enemigos de Estados Unidos en el mundo. Cuidado, porque entonces Estados Unidos, en boca de Kaja Kallas y de Mark Rutte, comenzarán a tomar medidas importantes contra España. Y fíjate, ¿no? Voz Populi, Ceuta y Melilla para Marruecos, la Casa Blanca maneja un informe contra España con referencia a Ceuta y Melilla favorables a Marruecos. ¿Por qué esto es tan importante para Estados Unidos? Es tan importante para la OTAN y por qué en la medida en la que Pedro Sánchez sigue entregándose a China, esto hace más necesario el debate de a quién debería pertenecer Ceuta y Melilla. Fíjate, ¿no? Hércules, Estados Unidos se plantea apoyar a Marruecos para obtener la soberanía de Ceuta y Melilla. La Casa Blanca maneja un informe que propone abrir el debate sobre la soberanía de Ceuta y Melilla a favor de Marruecos. El documento, supervisado personalmente por Donald Trump en su residencia de Mar-a-Lago, es una respuesta directa al desplante del gobierno de España, que prohibió a Estados Unidos las bases aéreas de Rota y Morón para su ofensiva contra Irán el pasado 4 de marzo. Algunos asesores del Pentágono ya piden abiertamente a Trump que declare Ceuta y Melilla como territorios ocupados para castigar la falta de colaboración de España. Mientras España se enfrenta a Washington, Marruecos se consolida como el socio preferido de la administración Trump. Pero cuidado, porque todo esto tiene una lectura importante y viene a ser este mapa. Te lo pongo en grande para que lo entiendas. Aquí no se trata solo de castigar, no se trata de castigar a Pedro Sánchez, se trata de proteger la OTAN de las decisiones que tome Pedro Sánchez en tema geopolítico de si entregarse o no a China. En la medida en la que España se convierta en un proxy de China, por cierto, tengo un vídeo donde hablo de esto, te aparecerá por aquí o por aquí la etiqueta para que puedas verlo, como Pedro Sánchez, el plan de Pedro Sánchez para entregar España a China como proxy de China. Fíjate esto que es interesantísimo. Ahora mismo, las aguas territoriales del estrecho pertenecen a España, por tanto, son territorio OTAN. Si fuera Marruecos, Marruecos no es, digamos, no tiene la condición de el mismo socio de España dentro de la OTAN, pero podría llegar a tenerla, sobre todo si España, bajo Pedro Sánchez, bajo el liderazgo de Pedro Sánchez, o bajo el mando de Pedro Sánchez, se entrega progresivamente a China. ¿Qué significa esto? Fíjate, las aguas territoriales amarillas son las únicas que están a un lado y a otro del estrecho. Esto significa que un país de la OTAN controla este estrecho y esto es importantísimo. Pero ¿qué ocurriría en la medida en la que España se entrega a los brazos de China o incluso deje de formar parte de la OTAN por las razones que sean, porque Europa se quiere desmarcar de la OTAN o porque Estados Unidos se marcha de la OTAN y entonces quiere crear su propio ecosistema de defensa del que Marruecos formaría parte, que ese estrecho lo dejaría de controlar Estados Unidos o lo dejaría de controlar la OTAN si España sale de la OTAN, si España no paga el 5% como el resto de socios de la OTAN. Bien, ¿qué ocurre aquí? Que estas aguas amarillas territoriales de España son todas amarillas, dan continuidad a un lado y a otro del estrecho porque existe Ceuta en África. Si nosotros, fíjate, las aguas de Marruecos se interrumpen porque está Ceuta. Se interrumpen porque está Ceuta. Ceuta tiene un papel a nivel geopolítico muy importante porque garantiza a España el control del estrecho de Gibraltar. Si Marruecos se hiciera con Ceuta o si el debate que sacaría Estados Unidos acerca de la soberanía de Ceuta llevara a entregar automáticamente Ceuta a Marruecos, España perdería el control de las aguas territoriales, la continuidad de un lado a otro del estrecho, que pasaría a manos de Marruecos, porque todo entonces se convertiría en celeste, ¿no? En este color turquesa, que son las aguas de Marruecos. Si nosotros quitamos Ceuta o Ceuta la damos a Marruecos, fíjate cómo aquí ya se controlaría, ¿no?, las zonas
de color turquesa se juntarían, puesto que las aguas territoriales de Ceuta pasarían a formar parte, a ser parte territorial de Marruecos. ¿Qué significa esto? En un momento en el que Estados Unidos está tratando de controlar todos los pasos, los estrechos del mundo, en tan solo un año está revelando cuál es su estrategia. Fíjate, la cuenta Belumartis lo ha dejado muy claro. Estados Unidos firma un acuerdo de defensa con Marruecos. No es un gasto menor. Mira directamente al estrecho de Gibraltar, la puerta entre el Mediterráneo y el Atlántico. Si se pone en perspectiva, la imagen es clara. En poco más de un año, Washington ha ido encajando piezas en los principales puntos de estrangulamiento del comercio global. La manera de luchar, de competir contra China por parte de Estados Unidos es hacerse con el control de los distintos estrechos. Primero en Panamá, cuando llegó Donald Trump, que volvió a tener el control de Panamá. Después el estrecho de Malaca, que también es fundamental. Ahora está con el estrecho de Hormuz. Pero fíjate, si llega a controlar el estrecho de Hormuz, Bab al-Mandeb, Suez, Gibraltar. Gibraltar es otro estrecho clave. No todos están controlados en sentido absoluto, pero sí están bajo una red de alianza, presencia militar o capacidad de influencia, y esto es lo que importa. España pierde papel relevante para Estados Unidos. España lo pierde en la medida en la que Pedro Sánchez se entrega a China. Entregándose a China, Estados Unidos, y no pagando el 5% a la OTAN, Estados Unidos ve que el control sobre el estrecho de Gibraltar comienza a peligrar y entonces comienza a sacar a la palestra el debate acerca de la soberanía de Ceuta y Melilla, a no ser que una España fuera de la OTAN o una España más cercana a los BRICS haga que la OTAN y Estados Unidos pierdan el control de Gibraltar. Ahora bien, aquí tenemos las dos posibilidades que precisamente, por un lado, para evitar que esto ocurra, Estados Unidos decida acabar con Pedro Sánchez, Estados Unidos y la Unión Europea decidan acabar con Pedro Sánchez para evitar que España se entregue a China y por tanto mantener todo como está, o tal vez incluso puede ser todo lo contrario, que asuman pérdidas, que den por perdida España y comiencen a tener como socio preferente a Marruecos. Y en ese caso, la paradoja sería justamente lo contrario, que lejos de tener a un Pedro Sánchez acabado, a la OTAN, a Trump, a Marruecos y a von der Leyen le interesaría tener a Pedro Sánchez gobernando porque sería el pretexto precisamente para operar ese cambio. Mientras esté Pedro Sánchez gobernando en España, para Marruecos es fácil extorsionar a España, acuérdate el tema de Pegasus, para Marruecos y para la Unión Europea es fácil hacer acuerdos y sobre todo de no estar Pedro Sánchez y estar otro partido político más defensor de la soberanía, Marruecos tendría un adversario contra el que no podría luchar, un adversario que le impediría hacerse con Ceuta y Melilla. No olvides que Marruecos quiere hacerse con Ceuta y Melilla y la manera de hacerse con Ceuta y Melilla es precisamente aprovechar la presencia de Pedro Sánchez. Curiosamente, mientras esté Pedro Sánchez gobernando en España y mientras Pedro Sánchez entregue España, convierta a España en un proxy de China, tanto Estados Unidos como Marruecos como la Unión Europea podrían, con der Leyen y Kaja Kallas, podrían aprovechar el hecho de que esté Pedro Sánchez para operar ese cambio, para que el socio preferente cambie y sea Marruecos en lugar de España. De ahí la necesidad de que, primero, si España no quiere perder Ceuta y Melilla, es importante que Pedro Sánchez deje de aliarse con China. Quizás sea más importante que Pedro Sánchez deje de estar, pero curiosamente y paradójicamente, a quien más le interesa que Pedro Sánchez esté en el poder es a aquellos que ya están trabajando sobre ese cambio, principalmente Marruecos, que es el principal interesado en que siga existiendo Pedro Sánchez, para que tanto Estados Unidos como Israel, que es aliado de Estados Unidos y de Marruecos, le apoyen a Marruecos para hacerse con Ceuta y Melilla, porque en la medida en la que se haga con Ceuta y Melilla, tanto Israel como Estados Unidos podrán seguir controlando uno de los puntos neurálgicos del planeta. Y aquí tenemos también la respuesta al hecho de por qué Israel no revela los datos del Pegasus. Porque no le interesa, porque Israel es socio preferente de Marruecos, porque Marruecos hace los intereses de Estados Unidos, que a su vez hace los intereses de Israel, y porque en la medida en la que mantiene a Pedro Sánchez en el poder, Israel puede acometer ese plan, puede conseguir precisamente eso que le interesa también a Israel, que es que controlar el estrecho de Gibraltar a través de Marruecos y Estados Unidos. Y este es el análisis que te traigo hoy, que la verdad que puede hacerte estallar la cabeza, pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú al respecto.
¿Te habías planteado esto? ¿Eras conocedora de todos estos datos, de que quizás todo aquello que podría acabar con Pedro Sánchez, paradójicamente, es aquello que podría mantenerle en el poder? ¿Qué te parece? ¿Qué crees que va a ocurrir? Es motivo por el cual, más importante aún, que los españoles que defiendan la soberanía de España acaben ellos mismos con Pedro Sánchez, porque si esperan o creen que otros van a acabar con él, no van a acabar con él. Antes van a operar los cambios para sacar un provecho aprovechándose precisamente de que Pedro Sánchez esté gobernando en España. Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita para recibir la notificación, porque así nos veremos en el próximo vídeo.